Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, hoy os quiero contar la historia de el príncipe más desdichado del siglo XX. Fue el hijo mayor de Alfonso XIII y de Victoria Eugenia Battenberg, la princesa, la reina que vino de Inglaterra. Y la verdad es que su vida estuvo llena de desgracias, empezando por su nacimiento, ¿no? Y a mí me parece que será de interés, de vuestro interés, que además me habéis pedido varias veces que hable de este príncipe tan desgraciado llamado Alfonso de Borbón y Battenberg. Bueno, nació en el año 1907, el 10 de mayo, casi un año después de la boda de sus padres. La familia de Ena, de Victoria Eugenia, Ena se la llamaban familia, tenían una enfermedad congénita que era la hemofilia. En esa época se llamaba la sangría, esta enfermedad. Era una enfermedad muy grave, era casi mortal porque la sangre no se coagulaba y cualquier pequeña hemorragia pues podía matar a una persona, ¿no? Y bueno, y Alfonso, aquí hay varias teorías. Hay gente que dicen que el rey Alfonso se casó con Victoria Eugenia sabiéndolo, otros decían que no lo sabía. La verdad es que los testimonios modernos, bueno, y así lo he sacado yo en todos los libros que he escrito sobre este tema, dicen que sí que lo sabía, pero que él confiaba en su buena suerte, ¿no? En la baraca esta que dicen los árabes, que tan presente está en la familia real española, y confiaba en esta buena suerte y pensaba que a él no le iba a tocar esta tara, ¿no? Que nos iba a introducir esta enfermedad en su familia. El embarazo, pues bueno, naturalmente el embarazo de Victoria Eugenia fue un hecho felicísimo para la familia, ¿no? Alfonso estaba feliz y contento. Bueno, esto le sirvió para separar sus habitaciones. Ellos habían dormido juntos hasta que ella se quedó embarazada, y a partir de entonces Alfonso dijo que esto era antihigiénico, esto de dormir juntos, y cada uno su habitación. No volvieron a compartir nunca más habitación. Tuvieron hijos, pero solamente acudía a su mujer para dejarla embarazada. Y la verdad es que a pesar de todo, pues él estaba contentísimo, evidentemente, con esto de tener descendencia, ¿no? Que al fin y al cabo pues es la primera misión de los matrimonios reales, ¿no? La continuidad de la dinastía. Y entonces él solo quería pues que fuera un chico, ¿no? Que fuera un chico y que fuera un chico, y la llenó pues de cuidados. Le regalaba una joya cada día, unos brillantes impresionantes, un collar de rubíes, incluso pues le decoraron su habitación tal como ella quería, ¿no? Con los muebles que había traído de Inglaterra. Se puso una cheslón, por ejemplo, en esta habitación de embarazada, y la reina Cristina, la madre de Alfonso, la reina regente, fue y le dijo: ¡ay, qué bien, porque aquí podrás hacer punto, coser, bordar! Y ella dijo: no, no, si me la he puesto para leer esta cheslón, porque claro, ella era una princesa inglesa moderna, ¿no? Y para leer, y claro, la reina Cristina se llevó las manos a la cabeza y dijo: ¿leer? La reina de España, leer, ¿y tú para qué quieres leer? Bueno, pues es una gran afición, explicó ella en su mal español, porque tardó mucho en aprender a hablar español y además nunca lo habló perfectamente, como alguien que yo me sé, por cierto. Y entonces la reina Cristina dijo: bueno, no, pues que sepas que yo voy a supervisar todas tus lecturas, ¿eh? Y le voy a decir a tus damas de honor que me cuenten qué libros estás leyendo, porque hay ciertos libros que no vas a poder leer y que yo no voy a dejar que los leas. Bueno, la reina Victoria Eugenia evidentemente lo que hizo es leerlas a escondidas, incluso de sus damas, porque las damas de honor que tenía se las había puesto la reina no para cuidarla, sino más bien para vigilarla y luego que le contaran, ¿no?, todas las cosas que hacía esta reina demasiado moderna, según el entender de la reina Cristina. Bueno, el embarazo fue feliz. Luego Ena contó que nunca había sido tan feliz como en esos 9 meses, ¿no? Era una época pues que eran una pareja enamorada, era una pareja que se quería, sabían que iban a tener un hijo, que iban a cumplir esta gran tarea de los reyes. Pero bueno, cuando nació este niño, ¿no?, que enseguida Alfonso dijo: es varón, entró encantado en la habitación: es varón, es varón, es varón, y le vamos a poner Alfonso. Ya hubo alguna sospecha porque los niños hemofílicos eran muy grandes cuando nacían, y Alfonso pues pesaba más de 4 kilos, que era un tamaño considerable, pero bueno, Victoria Eugenia intentó convencerse de que claro, ella era muy alta, su familia era muy alta y que era normal que el bebé fuera tan alto. El parto fue bien, tuvo su hijo con dolor. En esa época ya se aplicaba el cloroformo a las mujeres, por ejemplo, de la reina Victoria de Inglaterra, la abuela de Victoria Eugenia precisamente, había sido la primera embarazada en el mundo que había recibido cloroformo para dar a luz, ¿no? Y el médico, y ella hizo traer a su ginecólogo de Inglaterra y venía con el cloroformo preparado, y otra vez la reina Cristina dijo: ni pensarlo, las reinas de España tienen que parir con dolor y aguantarse, que
esto tenemos que ser ejemplo para el resto de las mujeres españolas. Y la pobre Ena, que hubiera podido cloroformizarse, pues la verdad es que tuvo que aguantar un parto muy largo porque el bebé, como os he dicho, era muy grande, pero bueno, al final nació y el rey lo presentó, que era una costumbre de esa época, sobre una bandeja desnudo, se lo presentó a los grandes de España que estaban esperando fuera de la habitación donde había dado a luz doña Victoria Eugenia, presentó al bebé desnudo y dijo, tenemos aquí un pedazo de rey, ¿no? Y todos se pusieron a aplaudir contentísimos. ¿Cómo se dieron cuenta de que era hemofílico? Bueno, pues aquí hay dos versiones. Una versión es que se dieron cuenta cuando le practicaron la fimosis. La fimosis era una práctica higiénica, ¿no?, que se practicaba a los niños que habían introducido los médicos judíos en la familia real española. Hoy día se practica normalmente, ¿no? Otros dijeron que es que se había dado un golpe y fue su institutriz, bueno, su cuidadora, la que fue corriendo al palacio y dijo, el niño está sangrando, el príncipe está sangrando y no para de sangrar. Esta institutriz era una institutriz irlandesa, se llamaba Muirín. Habían conseguido que introducir, ¿no?, una chica de su tierra, ¿no?, escogida por su madre. Victoria Eugenia tenía ahí una cómplice, podía hablar en inglés con ella, se sentía muy amparada, le enseñaba canciones inglesas, las mismas canciones inglesas que ella había pues, cantado cuando era niña. Estaba muy contenta por haber cómo cuidaba esta chica, el príncipe de Asturias, hasta que un día su prima llegó al palacio y la miró a Muirín y dijo, óyeme, que Muirín está embarazada. Y entonces, claro, Victoria Eugenia dijo, ¿cómo embarazada? Pero si está sola, es soltera, tiene apenas 20 años, habrá sido alguien, la hizo llamar y dijo, habrá sido alguno de los señores de aquí, dímelo por favor, porque yo le voy a cantar las 40, voy a hacer lo posible para que esto se arregle, para que haya una reparación, no te preocupes, yo voy a cuidar de ti, no te preocupes, no te preocupes. La niña se echó a llorar, la chica se echó a llorar, no supo qué decir, no contestó, y Victoria Eugenia tuvo ahí una intuición, ¿no?, la primera intuición que tuvo, y le dijo, ha sido mi marido, ¿verdad? Ha sido el rey. Muirín no contestó, la sacaron discretamente de palacio, dio a luz a su hija y la entregó en adopción a unas monjas de Madrid, y ella falleció al poco tiempo a consecuencia de ese parto. La reina Victoria Eugenia fue la primera vez que se encontró cara a cara con una infidelidad de su marido. Su hijo, el príncipe de Asturias, tenía apenas 2 años. Y lo primero que hizo fue hablar con su suegra, ¿no?, con la reina Cristina, y le dijo, mira lo que me ha pasado, ¿qué hago? Esto es horroroso, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Me voy a Inglaterra, lo dejo todo, yo esto no puedo soportarlo. Y la reina Cristina, con gran frialdad, le dijo, mira, el primer hijo de mi marido, el primer hijo ilegítimo que tuvo con mi marido, fue a los 2 meses de nuestro matrimonio, y el segundo fue un año después. Yo he tenido que aguantarlo, he tenido que venerar su memoria, he tenido que cuidar su memoria por tu marido, ¿no? Y me he tenido que aguantar. Te has casado con un Borbón y tienes que aguantarte. Y yo cada vez que pienso, no me cuentan las infidelidades de los Borbones a sus mujeres, desde don Juan Carlos hasta don Juan, hasta todo, siempre pienso en aquellas palabras de la reina Cristina, pues hace más de 100 años, ¿no?, que le dijo, te has casado con un Borbón y tienes que aguantarte. O sea que realmente es así, ¿no? Es tal cual. Y bueno, y la reina Victoria Eugenia, como hizo luego Sofía y como han hecho todas las mujeres Borbón, pues tuvo que aguantarse, callar y aguantarse y continuar teniendo hijos. Pero bueno, estábamos en el príncipe de Asturias. El príncipe de Asturias pues era hemofílico, evidentemente, se reveló en esta operación que era hemofílico, y entonces empezó un largo calvario que no se terminó hasta su muerte, ¿no? Porque hicieron venir primero la reina Victoria Eugenia, llamó a todo tipo de médicos, de curanderos, le daban pastillas, hacían rituales, intentó todo tipo de técnicas, ¿no?, para poder curar a su hijo, hasta que hizo venir al doctor Fisling. El doctor Fisling era un doctor inglés muy reputado que estaba especializado en hemofilia precisamente, y entonces estuvo alojado en palacio durante 2 meses, estuvo estudiando a don Alfonsito, ¿no?, como se le llamaba entonces, lo estuvo estudiando para ver qué le pasaba, ¿no?, qué tenía, qué grado de enfermedad tenía, y al final dictaminó que tenía el grado más alto de hemofilia.
su sangre tardaba 1 hora en coagularse, o sea, si él tenía un corte y no se trataba este corte emanaría durante 1 hora y probablemente se desangraría la persona, ¿no?, a la que le pasaba esto. Y entonces le dijo, no tiene cura, no tiene cura, la única que hay es una buena higiene de vida, que no beba, que no fume, que respire aire puro, que tome leche fresca, y sobre todo hay que ir con mucho cuidado con los golpes, no solamente con los cortes, sino con los golpes, porque los golpes afectarían a las articulaciones, y también con los cortes, porque el más mínimo corte pues, podía provocar una hemorragia y la muerte, ¿no?, en último término. Entonces lo que se hacía con este niño es que se le llevaba vendado, era como una pequeña momia, el pobrecito, lo llevaban vendado con vendas, todo el cuerpecito, se habilitaba la habitación donde vivía él sin cantos rodados, ¿no? No había cantos, perdón, no había cantos en los, no, cantos rodados, dejadlo, no había cantos en los muebles, no había esquinas. Don Juan Carlos, por ejemplo, fue a estudiar a San Sebastián, donde habían veraneado sus abuelos, ¿no? Y recuerda la habitación de don Alfonsito, él lo cuenta en un libro, que estaba toda llena toda vendada, la habitación no tenía esquinas, todos los muebles eran redondeados, y además, cuando había algún peligro, pues también lo vendaban con telas, ¿no?, para que no representara ningún peligro para el niño. Y allí empezó pues una existencia, pues la verdad es que precaria, ¿no? El padre, este hecho, el hecho de tener un hijo hemofílico, que ENA hubiera introducido la hemofilia en la familia, separó absolutamente a sus padres, o sea, el único contacto que tuvieron a partir de entonces era el contacto íntimo para dar a luz a más hijos, ¿no? Pero Alfonso nunca le perdonó a ENA que hubiera traído esta enfermedad a la familia. Y nunca, además, es que es cierto, lo curioso es que nunca quiso admitir que su hijo estaba enfermo e intentaba tratarlo como a un niño normal. Hasta los 20 años, desde luego, no lo nombró príncipe de Asturias, o sea, se esperó un tiempo, no aguantó la ceremonia, las ceremonias no las aguantaba, llevó una vida absolutamente distinta de los demás, no podía estar no podía estar en los desfiles, no aguantaba el sol, no podía mantenerse en pie, no podía, cuando las audiencias, él hacía asistir a las audiencias para que cogieran, bueno, para que se bandeara, ¿no? Y no podía aguantar, tenía que sentarse, se desmayaba en muchísimas ocasiones, tenía enfermeros que lo cuidaban continuamente, no podía seguir estudios, no aguantaba los preceptores, no tenía oído para la música, no tenía oído para la pintura, vivía una existencia absolutamente miserable, por decirlo de alguna manera. Entonces empezaron a filtrarse, aunque ellos intentaban, nadie decía que estuviera enfermo, empezaron a filtrarse noticias de que evidentemente estaba enfermo, y a correr leyendas, ¿no?, fake news llamaríamos ahora, bulos en aquella época, de que cada día se sacrificaba un niño porque con su sangre se alimentaba al príncipe de Asturias. Esto era una creencia a partir de un hecho cierto, como pasa siempre, que se deforma de esta manera, que la única forma que tenía el príncipe de Asturias de seguir, ¿no?, era mediante transfusiones. Se le tenían que hacer continuamente transfusiones, pero evidentemente no hacía falta matar a nadie, y no hay pruebas de que se hiciera nunca, pero esas leyendas corrían, ¿no? Incluso a veces cuando salía él con sus hermanos y con el aya, les tiraban piedras y les llamaban los príncipes malditos, ¿no?, porque no solamente él desarrolló la hemofilia, sino también uno o dos de sus hermanos, pero de estos hermanos ya hablaré en otra ocasión. Fue creciendo, y entonces empezó a encontrarse, bueno, empezó a decir que él no quería estar con sus hermanas, no quería jugar con sus hermanas, no quería hacer nada, le molestaba el Palacio Real, le molestaba la vida que llevaba, que él quería vivir lejos, que él quería vivir fuera, y como el médico le había dicho que también necesitaba aire puro, ¿no?, y que necesitaba una existencia plácida, le hicieron una quinta en el Pardo, le hicieron como una especie de granja, le llamaban la granja de don Alfonso, la quinta del Pardo, y entonces hicieron ahí una especie, pues con vacas lecheras, con cabras, era un poco como el Petit Trianon de María Antonieta, ¿no? Era un pequeño molino, un riachuelo, o sea, recrearon una pequeña granja para su uso y disfrute, y entonces él se fue a vivir a esta granja. Entonces ahí, lo malo es que, claro, ahí estaba lejos de la supervisión de su familia, y ahí llevaba pues a sus amigotes, bailaban el chotis, tenían un gramófono, ponían música, bebía, fumaba, contra los dolores bueno, empezó a conocer la morfina, ¿no? Empezó a llevar una vida bueno, muy disipada, y además esto unido que, claro, a medida que iba creciendo, pues el pobre iba teniendo pues sus deseos adolescentes de chico normal, ¿no?
Y la verdad es que lo que le pasaba es que le daba por lo romántico, ¿no? Y lo que pasa es que se enamoraba de todos. Había una chica que iba a buscar, llevaba la leche todos los días, se enamoraba de esa chica. Solamente podían tener de servicio hombres porque si tenían mujeres se enamoraba de las chicas que le servían. Las amigas todas fingía que se enamoraban. Y esto llegó, pues, llegó a un punto en que un episodio un poco grotesco, ¿no? Que narran varios autores. Yo todo esto que estoy contando sale en mis libros, varios autores también lo han descrito, y tiene una base documental importante que sale al final de nuestros libros. En las bibliografías sale la base documental en la que nos basamos para escribirlo, porque a veces alguna persona me dice, oye, ¿tú estabas debajo de la cama para enterarte? ¿Tú estabas escuchando esta conversación? No, yo no estaba, pero sí había gente que estaba, y esta gente que estaba es la que nos lo han contado a los que escribimos sobre estos temas. Bueno, el caso es que vino de visita a España la reina de Rumanía, que se acababa de quedar viuda, y era prima además de la reina Victoria Eugenia, y vino con su hija, tenía 2 hijas, y vino con su hija que se llamaba pequeña, que se llama Ileana, que era una belleza así, de ojos lánguidos, bueno, una mujer como así, como muy guapa, ¿no? Muy sofisticada. Y entonces, pues una de las cosas que hicieron así para que se entretuviera era llevarla a la Quinta del Pardo a visitar al príncipe de Asturias. Y naturalmente, ¿qué hicieron? Cuando llegó Ileana, pues estuvo ahí hablando con el príncipe de Asturias, el embobado, ¿no? Mirándola, embobado, embobado. Él no tenía conversación, esto lo dice todo el mundo, porque claro, era un chico absolutamente inculto. Hemos leído cartas de él expresadas muy mal, medio en español, medio en francés. Hablaba varios idiomas mezclados, pero todos los hablaba mal, muchas faltas de ortografía. Un lenguaje muy vasto, ¿no? Muy grosero, y estaba embobado con ella, y entonces al día siguiente, bueno, entonces se volvieron de la Quinta a Madrid, y entonces estaban alojados en casa de una prima de la reina Victoria Eugenia, de Beatriz de Orleans, y a medianoche Beatriz de Orleans llamó a la reina Victoria Eugenia, su prima, y le dijo, óyeme, que no ha venido Ileana, ¿qué ha pasado? ¿Que no ha llegado? ¿Qué os ha pasado algo? ¿Que ha habido algún accidente? Y Victoria Eugenia dijo, no, es que ella ha venido con mi marido, con el rey, con Alfonso, la ha traído él en el coche. Bueno, pero son las 12 de la noche. Y claro, Victoria Eugenia, que sabía perfectamente lo que podía haber pasado en este viaje, dijo, no te preocupes, con cierta sorna, no te preocupes, no te preocupes, que llegará, en algún momento llegará. Y de hecho, ella o yo, como su marido, se reintegraba a sus habitaciones a las 2 de la madrugada. ¿Qué había pasado en esas 5 horas entre la granja y el palacio, entre el rey, que era un hombre, un ligón, bueno, ya lo sabemos muy bien, infiel por naturaleza, con una naturaleza exuberante que necesitaba tener sexo todos los días, y una princesa tan guapa como Ileana? Pues nos lo podemos figurar. Y bueno, y la sorpresa fue que al día siguiente don Alfonso, el primogénito, ¿no? El príncipe de Asturias, envió un recado a sus padres y les dijo, hoy quiero hablar con vosotros, venid por favor, que quiero hablar con vosotros de un tema muy interesante. Bueno, el caso es que fueron pensando que le iba a decir, que no lo entendían, y entonces muy serios, vestido, además iba muy bien vestido para dar esta noticia tan importante, dijo, oye, que sepáis que me he enamorado de Ileana, quiero convertirla en mi mujer, quiero que sea la reina de España y quiero pedir su mano, que sea que lo tenéis que arreglar esto con la madre de Ileana. Entonces claro, los reyes se miraron, se fueron sin decir nada, dijeron, pero qué barbaridad, pero bueno, claro, era una princesa de sangre real, era una buena, les quitaba de encima una buena papeleta. Tampoco era tan fácil encontrar personas que quisieran casarse con el futuro rey de España en esas condiciones, además. Y entonces hicieron el protocolo debido, que era ponerse en contacto con la madre de Ileana y pedirle la mano de su hija, ¿no? Y entonces ella contestó diciendo que no, que lo sentía, pero que no, que tenía otros planes para su hija, que su hija era muy joven todavía y que no contemplaba casarse, que muchas gracias. Le preguntaron si era una decisión irrevocable, ella dijo sí, sí, totalmente irrevocable, y buscado otra porque es igual, porque este camino está cortado. Y entonces Victoria Eugenia, como era prima suya, le envió una carta personal, escrita a mano, diciéndole, óyeme, yo creo que debe haber algún motivo por el que dices que no, es por la salud de mi hijo, me supongo, ¿no? Pero me gustaría que me lo dijeras, que no quieres que tu hija se case con una persona enferma como mi hijo. Y lo que le contestó esta buena señora fue, hombre, evidentemente sí que me preocupa la enfermedad de tu hijo, pero lo que más me preocupa es el satirismo, ¿no? de
Alfonso, del padre, del que iba a ser su suegro. Si tu hijo no puede cumplir como hombre con mi hija, ¿qué pasará? ¿Que el padre la sustituirá? Porque no quiero contarte lo que pasó en el viaje desde la Quinta hasta Madrid. No quiero contártelo. Y entonces, pues Ena ni siquiera, Victoria Eugenia ni siquiera se disgustó porque ya nos hacía ilusiones respecto al carácter de su marido, pero ahí fue como un poco el padre truncó este posible matrimonio de su hijo. También tengo que deciros que él tenía un carácter muy inconstante y al día siguiente estaba enamorado de otra princesa, o sea que esto no tuvo ninguna importancia y no sufrió de amores. Bueno, el caso es que llega la guerra civil, él se cansó de estar en la Quinta del Pardo, volvió otra vez al Palacio Real, dijo que ahí solo no le gustaba estar, volvió al Palacio Real, no podía tener ninguna actividad, evidentemente no podía montar a caballo, no podía asistir a desfiles, no podía hacer absolutamente nada, pero continuaba siendo el príncipe de Asturias. Y entonces pues llegó la guerra civil, llegó las elecciones de 1931 y entonces ganaron las candidaturas republicanas, ¿no? Y el rey de España pues se fue de España, hizo una carta diciendo no quiero que por mí se derrame la sangre de los españoles y se exilió de España y al día siguiente por la mañana se fue su mujer con sus hijos. Doña Victoria Eugenia, pues claro, tenía a cargo a sus hijos, la mitad de ellos enfermos, y uno de estos enfermos era precisamente el príncipe de Asturias, Alfonso. Él había ido a cazar, a pesar de que tenía prohibido cazar, le habían dicho, bueno, hay una modalidad de caza que quizá podéis practicar, que es la caza con helicóptero, con avioneta. Entonces había subido en una avioneta y había matado a butardas con la avioneta desde la avioneta. Yo no sé qué deporte o qué gusto le pueden encontrar a esto, pero el retroceso del arma le había causado un hematoma muy fuerte aquí en el hombro y estaba guardando cama y de hecho al exilio se tuvo que ir en camilla. Se fue con su médico, el doctor Elósegui, era su médico personal, que era la persona más entregada del mundo, estaba entregada totalmente a este paciente suyo, era una buena persona a la que recuerda a todo el mundo con mucho cariño. Se llevó a su perro Peluzón, su mejor compañía, era un perro bastardo, ¿no? Un perro callejero que se habían encontrado abandonado en Carabanchel, le ponían gafas y le ponían gorro para que fuera en coche, le pusieron las gafas y el gorro, porque primero fueron hasta que cogieron el tren en el Escorial, tuvieron que desplazarse en coche. Y el pobre príncipe de Asturias iba en una camilla al exilio, casi no se daba cuenta de nada, pero a pesar de eso era una buena persona, a pesar de eso repartió el dinero, el poco dinero que tenía, repartió sus objetos valiosos entre la gente que estaba en palacio. Por favor, las tabaqueras de oro os las regalo a vosotros, a sus mejores amigos que fueron a despedirse. A los servidores, se despidió de todos ellos y se subió con su perro Peluzón y con el doctor Elósegui, se subió primero al coche y después al tren que lo llevaría al exilio. Sus padres se fueron a Fontainebleau, un día dedicaré un vídeo a esta estancia en Fontainebleau que tiene mucho interés, y él estaba tan enfermo que primero estuvo en un hospital, en un sanatorio en Neuilly, a las afueras de París, y después fue a Suiza con su médico, con el doctor Elósegui. Y allí en Suiza fue a recuperarse, bueno, estaba ahí tumbado en la cheslón y en la mesa, en la cheslón de al lado, estaba una chica guapísima, cubana, con ese dulce acento cubano, ¿no? Su padre era el rey del azúcar, ¿no? de Cuba, se llamaba Edelmira San Pedro, y él, como era un romántico, se enamoró locamente de esta chica y entonces decidió casarse con ella. Era muy rica, pero no tenía sangre azul. El padre, no sé qué esperaba el padre, porque claro, ¿cómo podía pensar que exiliado, sin reino y enfermo iba a encontrar algo más, ¿no? Pero el padre dijo que eso ni pensarlo, de casarse con una plebeya, y que si se casaba con esta plebeya tenía que renunciar a sus derechos al trono. Yo pienso, bueno, piensan todos los analistas, que ahí vio la ocasión don Alfonso de hacer, bueno, de que su hijo no fuera rey, pudiera pasar la corona a uno de sus hermanos, al único hermano sano que tenía, que era Juan. Entonces dimitió, bueno, abdicó de sus derechos a la corona española, se casó con Edelmira en Lausanne. A su boda no fue don Alfonso, pero sí fue la madre, que doña Victoria Eugenia en esa época ya estaba separada, estaba en el
exilio estaba separada de don Alfonso y cuando podía fastidiarlo, lo fastidiaba, también os lo tengo que decir, para vengarse de todas las humillaciones que había sufrido cuando era reina de España. Ella sí asistió a la boda, y entonces esta boda pues salió, pues tuvo una gran repercusión en todas las prensa de la época. Bueno, yo he visto periódicos de aquella época, era como una boda romántica, ¿no? El rey, nadie sabía muy bien qué título tenía él, ¿no? El rey, lo que era, el rey le había dado el título de conde de Covadonga cuando renunció a sus derechos, pero era como una boda romántica, lo perseguían los fotógrafos, se fueron a vivir a París. Le hicieron una entrevista en París que ha sido publicada, bastante conocida, en la que él decía, es que Delmira me ha curado, mirad, ahora voy a hacer deporte, mira cómo camino, si doy saltos, mira qué bien estoy, mira, estoy fenomenal. Y Edelmira, cuidado, cuidado, Alfonso, no, no, estoy estupendo y no sé qué, no sé cuántos y tal. Bueno, el caso es que empezaron a viajar, se fueron a Cuba, estuvieron en Cuba, a ella le llamaban la Puchunga, a ella le tenía cariño la familia de Alfonso, porque al fin y al cabo pues era su, lo cuidaba, ¿no? Era, les quitaba un poco una preocupación de encima y le tenían cariño y le hablaban de la Puchunga y tal, pero bueno, evidentemente era un matrimonio destinado al fracaso. Poco tiempo después se separaron, intentaron arreglarlo en La Habana, él fue a La Habana de nuevo para intentar reconquistarla, no lo logró, y se divorciaron, y él conoció a otra chica cubana, le gustaban mucho las cubanas, Marta Rocafort, una modelo también impresionante, y se casó con ella. Otro matrimonio que duró muy poco tiempo. Este matrimonio ya no fue reconocido por nadie de la familia, de hecho la viuda, siempre consideraron la viuda de Alfonso a la Puchunga, ¿no? A Delmira hasta el último, murió en el año 94, o sea, en 1994, o sea que vivió y sobrevivió bastante tiempo. Y la verdad es que bueno, el matrimonio de Alfonso con Marta Rocafort también estaba destinado al fracaso, no tenían dinero, el rey Alfonso XIII les había disminuido por todos sus escándalos, por todos los escándalos que hacía, le había disminuido la pensión, que le pasaba al mínimo. Él se pegaba la gran vida en Roma, pero le pasaba al mínimo del mínimo, pasó de 15.000 pesetas a 5.000, bueno, era dinero, pero era bastante poco dinero también entonces. Y entonces se vio obligado él a hacer publicidad. Entonces, por ejemplo, pues estaba en un hotel y a cambio de poder alojarse en ese hotel tenía que hacerse fotos del hotel diciendo que hotel más maravilloso, qué bonito, tal y cual. Luego, claro, en Cuba, en Estados Unidos, que no tienen realeza, pues esto de ser hijo de rey pues vendía mucho, ¿no? Entonces lo llamaban para campañas de publicidad, hojas de afeitar, o aquí en este cabaret, o aquí en este restaurante tan bueno, y con estas cosas pues la verdad es que iba tirando, y además iba haciendo reclamaciones al trono español. En esa época pues ya estaba la guerra civil, todo el mundo sabía que era muy difícil que volviera la monarquía a España, pero él decía, proclamaba en los periódicos que le habían quitado la sucesión, a que el próximo rey tenía que ser él, que le habían quitado el título de príncipe de Asturias con malas artes su padre. El padre, claro, enfadadísimo con él, empezó a llevar una vida muy disipada, pues se cansó, Marta se cansó de él, lo dejó solo, entonces él se fue a Miami, se fue a Estados Unidos, donde tenía amigos que a cambio de que estuvieran en su casa, pues a ellos también les hacía ilusión tener un heredero de la corona española, no sabía muy bien quién era, pero les hacía ilusión tenerlo invitado. Ya había caído en los brazos de la morfina en esa época, o sea que bebía, hacía todas las cosas que no tenía que hacer, la verdad es que llevaba una existencia muy triste. Y conoció, bueno, y en Miami, fue a parar a Miami, y en Miami conoció a una cigarrera de estas chicas que llevaban, que salen en las películas, ¿no? Que llevaban los cigarrillos, ¿no? Aquí delante, que se llamaba Gladys, esperar, Mildred Graydon, y la conoció, y entonces le dijo, venga, que te voy a llevar en coche. Él tenía un coche, te voy a llevar en coche. Y entonces cogieron el coche a lo loco. No se sabe muy bien quién conducía el coche, ¿no? No se sabe muy bien, pero murió en un accidente, se dio un golpe, tuvo una pequeña hemorragia y se quedó muerto en el acto, ¿no? En el acto no, tardó un poco, pero murió por ese accidente, por la hemorragia que tuvo, porque nadie le cuidó, nadie sabía que tenía hemofilia, lo dejaron desangrarse y se murió en un hospital en Miami a las pocas horas. Tardaron en saber la familia que se había muerto, evidentemente nadie llegó a tiempo. Unas crónicas dicen que doña Victoria Eugenia sí acudió al entierro, otras dicen que no, don Alfonso desde luego se quedó en Roma.
Y las crónicas dijeron, estuvo enterrado ahí mucho tiempo, hasta que lo trajeron en 1985 al Panteón de los Infantes, lo trajo don Juan Carlos, y las crónicas decían, de la muerte decían, se ha muerto el príncipe de cristal, el hombre más desgraciado del siglo. Y yo creo que sí que lo fue. Bueno, espero que os haya interesado este relato. Un beso para todos.